Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablo para ti, para mucha gente que está en muchos cambios, en mucha transformación interna de todo lo que está pasando a nivel planetario, a nivel universal. Estamos recibiendo grandes dosis de energía, de situaciones a nivel cósmico en la que se presentan una serie de cambios a nivel personal. Entonces, cómo nos está impactando toda esta situación de tanto cambio que estamos viviendo? Se trata de que todo esto que está en lo más oculto de nosotros empieza a emerger a la superficie. Entonces, de repente nos estamos encontrando con situaciones de depresiones, de nostalgia, de cambios en nuestra forma de vivir nuestra sexualidad, problemas de pareja, rupturas de pareja, cambios de residencia, enfermedades, muertes de seres queridos, estados de repente depresivos de nostalgia, de agresión, de odio, de resentimientos, de celos, que como que se han ido incrementando. La aceleración del tiempo que estamos viviendo ahorita y los cambios a nivel planetario que se están dando están empujando a todos a un cambio desde lo más profundo de nosotros, que de repente no estamos entendiendo, que no tenemos la capacidad de asimilar, y que es tan tempestivo y tan fuerte que de repente entramos en estados o crisis de ansiedad. Por otro lado, estamos viviendo todo lo más intenso y todo lo más apático al mismo tiempo. Entonces, todo está tan movido ahorita, en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, que de repente nos sentimos un poco perdidos. A pesar de tanta información que tenemos en el internet, en las redes sociales, en los videojuegos, una serie de situaciones que vamos viviendo, resulta que de repente, teniendo más acceso y fronteras que se han acercado por las redes sociales, por el internet, nos sentimos hoy más solas que nunca. Mucha gente con incapacidad para comunicarnos, no porque no tengamos las cualidades para una comunicación, pero de repente no me entiendo, ¿no? Las mujeres de repente no nos entendemos mucho con los hombres, mujeres entre mujeres, y hay como una distorsión de muchas realidades que de repente nos están empujando a hacernos preguntas que a lo mejor en la vida nos hicimos de cambios internos. Entonces, en este canal que abrí como Jackie Machado, te voy a ir comentando algunas cosas y algunos temas de lo que ha estado pasando. Unos irán relacionados con el tema de la sexualidad, de qué tan consciente estoy viviendo mi sexualidad como mujer, como hombre, mi preferencia sexual, cómo la estoy aplicando, si estoy moviendo mi energía, si me estoy quedando a un nivel puramente genitalizado. También, por otro lado, temas que tienen que ver con el vínculo hacia la naturaleza, qué tan en armonía me siento yo con la naturaleza, con los elementos, con el agua, el aire, el fuego y la tierra, qué tan conectada o conectado me siento, qué tan perdido me siento en estos momentos, cómo estoy sintiendo que la vida me está empujando a cambiar o a cambiar, porque pues por todos lados vemos que hay un despertar masivo cada vez más fuerte de la conciencia, un despertar espiritual. Los pasos o los síntomas que se van dando, y de repente estamos como muy sobresaturados de un exceso de información y de repente nos sentimos perdidos ante tanto estímulo. Entonces, vamos a ir tocando varios temas, experiencias, para que tú poco a poco vayas ubicando qué es lo que conecta contigo y qué es lo que definitivamente, simple y sencillamente, no vibra contigo. Entonces, esta capacidad de discernimiento que yo tengo ante todo lo que se va moviendo en mi vida cotidiana, mis amistades, la edad que tengo, cuál es mi propósito de vida, si realmente tengo un propósito de vida, si creía que tenía un propósito de vida y de repente todo me cambió en menos de 3 años, en menos del 2012 para acá, con todo este cambio de era que
que estamos viviendo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, contigo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vives diariamente? ¿Cuáles son las crisis que estás sintiendo? Todo este tipo de cosas las voy a ir tocando y vamos a ir identificando poco a poco en este despertar de conciencia, en este despertar espiritual, en qué punto de mi vida me encuentro. ¿Qué ha pasado a mi alrededor? Estamos viviendo de repente muertes, enfermedades, rivalidades. Los sistemas obviamente se están desgajando, el sistema económico, político, científico, religioso. Todos estos que de repente no tenemos mucho a qué agarrarnos, que nos están empujando a una mirada hacia adentro de ti, hacia lo más profundo de ti, pero de repente al momento de ir tocando esta mirada, pues te volteas y dices, híjole, ¿por dónde empiezo, no? Yo creí que me conocía, estamos teniendo una transformación también, y de repente veo que no. Las que somos madres, bueno, ¿cómo guío a mis hijos en esta época? ¿Qué está pasando con tanto padre ausente en los hogares? ¿Qué está pasando con los mismos hombres que están también teniendo un despertar como grupo a la sensibilidad, al sentir, a las emociones, que es algo que como hombres muy poco o nada o bloqueado se les enseñó a sentir? Y el hombre masculino, el hombre de género, está aterrado con tanto sentir y entonces no está sabiendo qué hacer. Las mujeres, de alguna manera como grupo, hemos tenido un despertar como grupo femenino, más o menos por ahí de finales de los años 80 y a la fecha. Entonces hay un desfase entre un despertar como grupo masculino que empezó más o menos por ahí de los años 2005, 2009, más o menos, en el que se mueven tantas energías, energía de lo masculino, energía de lo femenino, que empezaron a descender del centro del universo. Poco a poco voy a ir aclarando todo esto en diferentes cápsulas, en diferentes videos, para que vayamos aterrizando todo esto que está pasando y que aparentemente por un lado parece que todo sigue igual y que no pasa nada, pero que por otro lado en realidad está todo tan acelerado que está pasando de todo. La capacidad de adaptación que estamos teniendo a los cambios tan acelerados que estamos viviendo diariamente, de repente nos generan mucha ansiedad, muchas crisis de angustia, de confusión. Entonces poco a poco vamos a ir aterrizando este tipo de temas y de experiencias, y cualquier duda que vayas teniendo, algún comentario, cualquier situación particular que en algún momento dado quieras comentar, adelante, bienvenida, las iremos tocando y aclarando. Entonces por un lado vamos a ir comentando algunas cuestiones sobre el tema de sexualidad, el vínculo con la naturaleza, qué es lo que me está pasando a mí como mujer o como hombre, en qué momento de mi vida estoy viviendo, qué estoy experimentando, qué está pasando con mi núcleo familiar que de repente pareciera que se está desgajando, por qué de repente hoy, en cuestión de 2, 3 años, no me reconozco, pues físicamente podré seguir siendo la misma o el mismo, pero internamente ha habido una transformación. Aquello que antes me gustaba, hoy ya no me gusta. Personas con las que antes me llevaba, de repente desaparecieron de mi vida. Situaciones en las que yo tenía una relación de pareja y de repente empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar y ya no hubo modo de conectar. Todo este tipo de cosas que nos están pasando internamente, qué está pasando con mi familia, qué está pasando con mis hijos, qué está pasando con mi trabajo, los ambientes, por qué ya no me siento a gusto en el lugar de trabajo donde me encuentro, por qué de repente tengo la necesidad de un cambio pero no sé exactamente a dónde, ni por qué, pero algo interno me está empujando a moverme, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas y otras más que de alguna manera en esencia todas te están empujando a tener una transformación desde lo más profundo de ti, desde lo más interno de ti, para que de ahí tú proyectes tu vida, tú la vivas de acuerdo a lo que tú eres en esencia. Y entonces hay una lucha muy fuerte entre el ego, que es la personalidad, lo que me dijeron que soy,
que si me dijeron que soy Jacqueline, que tengo tal edad, que tengo tal familia, con tales apellidos y que yo tendría que haber logrado esto o no logrado lo otro, con el ser esencial, que es la parte más pura, más natural, más auténtica, más práctica que yo tengo de ser, pero la que tuve que reprimir cuando yo era niña por la aceptación de mis padres, por la educación, por la familia, luego el colegio, el trabajo, etc. Y así nos fuimos llenando de capas y capas y capas y capas que nos fueron alejando de nosotros mismos, donde por sobrevivir tuvimos que renunciar a lo que nosotros éramos en esencia. Y de repente vivimos una serie de experiencias durante 30, 40, 60, 50, 70 años de vida, 80, y resulta que se trata de ser lo que siempre fuiste en esencia. Entonces, recuperar o retomar lo que yo soy como mujer, como hombre, en esencia. De repente porque digo, ajá, ¿y quién era? ¿Y cómo le hago para llegar? Y ahora ya tengo un caparazón para cubrirme, para no volver a sentir dolor, para que no me vuelvan a traicionar, para cómo le hago para volver a confiar, para volver a amar, para volver a querer. Cuando todo lo que me educaron, todo lo que me enseñaron, influye hoy de tal manera en mi vida que no sé cómo volver a entrar en mí. Y cuando empezamos a tener de repente una mirada hacia adentro, y cuando ciertas experiencias de vida te empujan a que tenías que cambiar porque tenías que cambiar, y que de repente la vida te dice, pues se trató de que tenías que ser tú, de origen, la que eras, el que eras cuando llegaste acá, a este planeta, a este plano tercera dimensión, un plano dual, de dualidades, de polaridades, que habíamos decidido encarnar para vivir la experiencia de un ser humano, te empiezas a hacer unas bolas impresionantes porque dices, a ver, espérame, o sea, ¿cómo es que era todo este rollo? Ya no entiendo exactamente qué es lo que está pasando, cómo es que yo tenía que ser como siempre fui cuando de repente por ciertos condicionamientos familiares, sociales, culturales, religiosos, etcétera, 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 tuve que cambiar mi forma de ser. Entonces, siendo yo mismo, siendo yo misma, me volví un desconocido, un extranjero dentro de mí. Cuando viene toda esta situación de un despertar, que cada vez más seres humanos lo estamos teniendo, generalmente nos viene a través de una crisis, ¿sí? Porque afortunada o desafortunadamente, pues cambiamos o tenemos cambios profundos cuando hay crisis. Una crisis por la muerte de un ser querido, una crisis por un divorcio, por una ruptura de pareja, por la enfermedad de algún hijo, por tu propia enfermedad, de la enfermedad de algún pariente, de algún amigo, el despido de un trabajo, la traición, o sea, todo este tipo de cosas que nos van llevando a crisis donde de repente todo lo que tú creías ser, todo el entorno que tú creías tener seguro, se desgaja y rompe en pedazos. Y entonces entras en una vorágine autodestructiva, en una vorágine de miedo, de terror, de ira contenida que no pensabas que llegabas a tener. Y todo tu esquema, todo tu panorama de vida, todo tu estructura como la tenías armada, ya no existe. Y eso te empuja a caer a lo más profundo. Para unos será mucho más de fondo, para otros será más o menos, no sabemos, no hay una medición, donde de repente no tienes de dónde agarrarte. Y empiezas a sentir una gran soledad y un gran miedo que te paraliza por cierto tiempo. Y entonces es en ese punto donde tú te vuelves a replantear cuál es el valor de mi vida, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito de vida. Entonces todo esto te lleva a una transformación, ¿sí? Lo que hemos escuchado en muchas anécdotas o leído en algunos libros, algunos autores, algunos gurús que han mencionado, ¿no? La transformación del gusano a mariposa. Que te mueres de miedo, pero que algo internamente te dice, es momento ya de crecer, de pasar al siguiente nivel, de cambiar, de transformarte, aunque no sabemos para dónde. Entonces, en este proceso hay una serie de pasos que te llevan, por un lado,
a redescubrir cuál es mi naturaleza como ser humano. Si mi naturaleza es sexual, entonces aprendo a seducir el mundo, me aprendo a seducir a mí. Si mi naturaleza es más tranquila, más de un vínculo hacia la naturaleza, más en un estado de contemplación, en un estado de servicio, de generosidad, no sé, es ir encontrando cuál es mi naturaleza como mujer, qué es lo que me mueve, qué es lo que me vibra, cuál es mi naturaleza como hombre, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me motiva, qué pasaba ahí cuando yo era niño, cuando yo era niña, qué era lo que me extasiaba y me hacía fusionarme y fundirme con toda forma de vida, integrarme de la unidad. Entonces ahorita estamos pasando de una situación dual a una situación de unidad, pero no todo el tiempo podemos estar en unidad, en unión, ni todo el tiempo podemos estar divididos. Entonces esto es una danza, pero ¿cómo le hago para llegar a esa danza? ¿Cómo le hago para entender cuál es mi danza, cuál es mi ritmo? Y ese es el desafío al que ahorita todos como humanidad estamos empujados. Entonces varias cosas vamos a ir tocando, espero te agrade. Si no te agrada también, vaya, tenemos la gran libertad, estoy hablando para ti, para quien está vibrando en lo que voy vibrando y que no, adelante, tenemos una gran libertad para elegir, ¿sale? No te tiene que encantar, no te tiene que desagradar. Llego a ti, hombre o mujer, joven, adolescente, niño, que estás de alguna manera sintonizando con lo que voy diciendo, y quien no, pues adelante sin ningún problema. Espero te agrade. Voy a ir tocando varias situaciones, varios temas, varias experiencias y algunas situaciones ya se verán más adelante, talleres, charlas, conferencia en sí, grupos de mujeres, muchas situaciones que vamos a ir tocando. Espero te agrade. Un poquito de introducción, contar algunas de las experiencias de cómo fue y ha sido mi despertar, qué ha pasado, por qué voy entendiendo hoy, por qué exactamente nací en la familia que nací, por qué pasaron las experiencias de vida que tuve que vivir, por qué me casé con determinada persona y después ya nos separamos en algún punto del camino, por qué cuando yo quería lograr ciertas cosas en mi vida no se daban, porque todo te va enfilando, ¿no? Todo te va enfilando hacia tu propósito de vida, hacia tu misión de vida. Y pues mi tema es el desarrollo de conciencia, la sexualidad consciente, mágica, sagrada, también el tema de despertar como mujer hacia lo femenino desde mujer y no desde los parámetros y estatutos masculinos, que esa es otra situación también muy importante. El tema de las psicoterapias, estudié la licenciatura de psicología y de ahí he estado estudiando otras cosas, un coach multidimensional, también una situación ahí de Escuela Cris Gaya con Emilio Fiel, varias cosas muy interesantes que fui poco a poco en una transformación en el despertar de conciencia que tuve en este despertar espiritual, para transformarme en la mujer que ahora soy y que de alguna manera me manejo por el sendero de los guerreros, por el sendero de los magos, que siempre me agradó. Entonces no me extiendo más, iremos viendo entre un video, otro video, algunos talleres también que por ahí se darán, pláticas, grupos pequeños, grupos a veces un poco más grandes, y espero te agrade. Entonces, bienvenido, ojalá te guste y pues acepto y espero tus comentarios, algunas dudas, algunos temas que quieras tocar, algunas situaciones que quieras compartir. Bienvenido. Muchísimas gracias. Soy Jacqueline Machado y el canal es Jackie Machado. Espero te agrade y nos estaremos viendo seguido. Gracias.